Amigas y amigos, estamos siguiendo en este ciclo de Dios y dioses. El otro día terminamos con el tema del Islam y hoy nos tocaría comenzar con el cristianismo. Pero hablamos ya, llevamos 2 años en estas charlas dominicales, ¿no? Y por tanto hablamos ya del cristianismo mucho, pero ahora sería un enfoque distinto. El enfoque es viendo la pretensión, sobre todo en nuestras tradiciones semíticas, ¿no? De judaísmo, islam y cristianismo, la pretensión del monoteísmo bíblico y judeocristiano e islámico, de que un solo Dios puede implicar la pretensión monoteísta de que la única religión verdadera es la nuestra, es la judía. El pueblo judío pretendía eso, que Dios ha elegido un solo pueblo, el judío, ¿ya? El Islam, pretendía lo mismo, ¿no? Un monoteísmo en que solo se salvan los que creen en el único Dios revelado por el Corán, donado al último profeta, que es Mahoma. Y el cristianismo plantea algo parecido en su monoteísmo, ¿no? Es Jesucristo el único Salvador, ¿ya? En definitiva. Y entonces uno se da cuenta del riesgo que tienen los monoteísmos, que es el absolutismo, la pretensión de que solo hay salvación por el único Dios revelado en la propia tradición. Y eso produce incluso guerras de religión y hace más peligroso el monoteísmo, entendido así, que los politeísmos. Eso explica que nuestra cultura posmoderna es politeísta cuando cree en algo, que cada uno tenga su Dios y empatados. Ve como una pretensión narcisista, esa de las sospechas tanto de Freud como de Marx, ¿no? De que la religión dominante sea la religión de la clase dominante o de la raza dominante, o bien la sospecha freudiana, ¿no? De que la fuerza de la religión es la fuerza del deseo de cada uno de los grupos, ¿no? El narcisismo, de que el deseo vinculado a mis intereses tiene que ser ratificado por Dios, y por tanto la sospecha de una proyección en Dios de la ratificación de los propios intereses, ¿no? Ese es el tema que está en juego. Yo querría, desde esa perspectiva, plantear ahora el cristianismo en su proyección histórica desde el comienzo, ver cómo se ha ido planteando esta temática de la única salvación de Dios en Jesucristo, ¿no? Está en el comienzo eso, ¿no? Los textos primeros, o sea, todo parte en el cristianismo de una experiencia original de Jesús de Nazaret, ¿no? Muerto bajo Poncio Pilato, como dicen los anales romanos incluidos, ¿no? Por tanto, entre el año 26 y el 36, en que Pilato fue procurador en Judea, fue crucificado. Ahora, esa crucifixión que marcaba 2 crisis tremendas, ¿no? La primera en el mundo judío, que marcó la crisis del primer judeocristianismo, que es el texto del Deuteronomio, ¿no? Maldito de Dios el que cuelga del madero. Por tanto, un crucificado no podía ser el mediador salvífico que implantara el reino. No podía ser el bendito de Dios, porque era maldito de Dios el que cuelga del madero, y por eso lo quieren crucificado en el Sanedrín, para que quede claro que no es no puede ser salvador un crucificado, ¿no? Y por lo mismo en la tradición romana, es el texto que conserva el Evangelio de Juan 19:19, cuando Pilato, en forma irónica, coloca como la causal de ese crucificado es su pretensión, irónicamente, ridícula, ¿no? La pretensión de que un crucificado pueda ser salvador de alguien, ¿no? Y pone el tema, este es Jesús de Nazaret, o sea, del pueblo más, no sale nunca en el Antiguo Testamento Nazaret, del lugar más indigno para nacer, ¿no? Jesús el Nazareno
es el rey de los judíos, irónicamente. O sea, mira qué rey tan ridículamente pequeño pretende ser el rey de los judíos, ¿no? Por eso le objetan los fariseos, no digas que él es el rey, sino que lo pretendía, que él lo dijo, ¿no? Bien, a partir de ahí, sin embargo, surge, de todas maneras, la superación de la crisis y surgen esos antiguos discípulos que se habían ido, no hay ninguno que esté con él una vez muere crucificado, dicen los tres sinópticos, solo algunas mujeres se lo miraban de lejos, ¿no? Es el fracaso total. Sin embargo, hay una experiencia que la tradición más antigua, prepaulina, dice en esa forma de los credos querigmáticos, que ese que ha muerto vive, fue visto por Ofce, ¿no? Fue visto por Pedro, fue visto por los 12, fue visto... Pablo también dirá, fue visto por mí y le transformará la vida. Y empieza el anuncio que aparece en los diversos niveles, ¿no? En el nivel paulino, 1 Corintios 15, por ejemplo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. De lo contrario, creísteis en vano. Sois salvos, la salvación por ese crucificado que ha visto que vive, ¿no? A nivel de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 de los Hechos, pone en boca de Pedro, Jesús es la piedra que despreciaron los constructores, pero se convirtió en la piedra fundamental. Y para los hombres de toda la tierra no hay otro nombre por el que podamos ser salvados. No hay otro nombre por el que podamos ser salvados. Salvación por Jesucristo únicamente, ¿no? Y a nivel del Evangelio de Juan, más tarde, saldrá también las mismas afirmaciones. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Capítulo 3, 18. O en el versículo 36 dirá, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien rechaza creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación por el único mediador, Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí uno remite esa pretensión a las tradiciones evangélicas que después se reunieron, una vez superada la crisis de la muerte, crucifixión, y a partir de esa experiencia de que vive, viene el descubrir que Jesús tenía razón en aquello que había enseñado, y se recogen tradiciones sobre qué pretendía Jesús en vida, tradiciones sobre eso. Y hay primero tradiciones de que había los parientes de Jesús que confiaban de que Jesús sería el Mesías, y por tanto que los parientes tendrían una ventaja enorme por su cercanía de parientes. Aparece un texto en cómo Jesús ya empieza a tomar distancia de esa pretensión del parentesco, no quiere nepotismos. Hay el texto quizá más fuerte, es en el Evangelio más antiguo, el de Marcos, capítulo 4, cuando Jesús está sentado con discípulos, con gente que lo escucha, y llega su madre a buscarlo porque quiere llevárselo para casa a Nazaret, porque decían se ha vuelto loco y quiere llevárselo para que no acabe mal, como acabará. Y entonces Jesús, ¿cómo reacciona frente a su madre que llega ahí? Dice, está tu madre y tus hermanos que han venido a verte para recuperarse. Y Jesús que dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra que está ahí, esa es mi madre y mi hermano. Y deja a la mamá con los crespos hechos, diríamos, en la puerta, no quiere ser usado en forma nepotista, ¿ya? En esa misma línea aparece otro texto en Mateo 20 y su variante de Marcos, en que los parientes, primos de Jesús, los dos Zebedeos, ¿no? Hijos de Salomé, la hermana de María, según la tradición, casada con Zebedeo, esos dos discípulos se le presentan a Jesús con la pretensión, según Marcos, ¿no? Marcos 10, la pretensión de que cuando implanta el reino, primero los cargos son para la parentela, los primos. Y Jesús
les dice, eso yo no lo voy a hacer, no me corresponde a mí, y no acepta esa utilización. Entonces llama a los otros discípulos que estaban molestos por la pretensión de los primos de Jesús, ¿no? Y les dice, si alguien quiere ser el primero, ha de ser el último y servidor de todos. Los reyes de este mundo funcionan así, por criterios de cercanía y de intereses nepóticos y colocar a los parientes en los cargos. No será así entre ustedes. El que quiera ser el primero ha de ser el último y servidor de todos. Y hay un texto también importante en Mateo 10:34, ¿no? Cuando, frente a esa temática del Mateo 10:34, vale la pena leerlo, dice lo siguiente, ¿no? No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. He venido a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra, y hacer que los enemigos de uno sean los de su propia familia. He venido a romper intereses familiares, no a hacerme funcional a ellos, ¿no? Como para decir, y eso está en su perspectiva, ¿no? Habrá que romper la pretensión de que Dios es funcional a una familia más que a otra, a una raza más que otra, a un grupo o a una persona más que otra. Esa sospecha de usar a Dios en función de intereses nepóticos, Jesús se opone a eso, ¿no? Por tanto, se opone a un concepto de salvación funcional a intereses nepotistas o intereses de una familia más que otra, de un grupo racial más que otro, diríamos de un sexo más que otro, ¿no? Todo eso es lo que descubrirá también la primera pelea judeocristiana, en que primero Pablo es quien hace la experiencia de que Dios no ha elegido a un pueblo judío más que a los demás, y entonces en Gálatas 3:28 empezará a bautizar a incircuncisos y dirá, porque no hay ni judío ni gentil, no hay ni varón ni mujer, no hay ni esclavo ni libre, ¿no? Por tanto, no va contra también esa pretensión de usar a Dios en función de intereses, ¿no? Eso marcará siempre con el riesgo de la familia, otro familiar que es el hermano del Señor, que lo llama Pablo en Gálatas, ¿no? Santiago, el hermano del Señor, Santiago el menor que llamamos, ¿no? Que logró por su relación familiar con Jesús imponerse en la primera comunidad cristiana en Jerusalén, ¿ya? Y desbancó a Pedro. Pedro ya no es sino que, y entonces empieza a querer obligar a que los cristianos solo puedan ser cristianos y bautizados si son circuncisos, como que Dios funcional a intereses de una raza circuncisa judía más que los gentiles, ¿no? Y ese es el tema de Santiago, el pariente del Señor, el hermano del Señor, ¿no? Pero ahí, ¿qué ocurrió? Con Pedro, precisamente, que no es pariente, hace la experiencia de gentiles, el caso que cuenta los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, o 10 mejor, primero el tema de Cornelio, que es un incircunciso, autoridad romana, que se interesa por ser bautizado. Primero Pedro le niega el bautizo, lo tramita, hasta que dice, leo el texto, todavía estaba Pedro hablando en esta forma, cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo sobre los no judíos? Y era pura verdad. Los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro no tuvo más que bautizar a Cornelio y su familia, porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos, saltándose el tramiteo de Pedro, papal diríamos, ¿no? Irrumpió en directo, se saltó. Y entonces eso marcará que tenía razón Pablo al decir que no hay ni judío ni gentil. Así es, así lo mostró el Espíritu de Dios al irrumpir directamente sobre los incircuncisos, ¿no? Eso marca la crisis de
en la primera comunidad cristiana, ¿ya? Quedó claro, por lo tanto, entonces, que Jesucristo es Salvador, pero lo es no solo para sus parientes, ni principalmente para sus parientes, rompe el nepotismo, no solo para su raza judía, no solo para los circuncisos, sino también para los gentiles por igual. ¿Ya? Hay un texto notable a nivel del Evangelio de Juan, en que pone ese diálogo de Jesús con una mujer samaritana, capítulo 4 de Juan, ¿no? Que es una mujer, por tanto, la pretensión de que el varón es superior a la mujer ahí entra en crisis, ¿no? Entra en conflicto, ¿no? Y además samaritana, no judía, hereje. Y entonces llega un momento en que Jesús le dice, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos conocemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Y hay una concesión a esa tradición de que el pueblo judío es un pueblo elegido. Sin embargo, aquí Jesús cambia inmediatamente. Pero llegó la hora, y ya es ahora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Son estos adoradores a los que el Padre quiere, porque Dios es espíritu, y por tanto los que lo adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Y pone Dios como el tema de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo irrumpe por igual en toda la gente. No hay ni judío ni gentil, no hay ni hombre ni mujer, y esta mujer samaritana además, ¿no? Ese es el tema. Por tanto, hay una tradición original en que esa lectura de Jesucristo como Salvador hay que leerla superando la interpretación nepotista, la interpretación judía, de un pueblo, de una raza superior, más cercana a Dios que otras razas, ¿no? Y hay que romperlo así. Ahora, queda la pregunta pendiente que iremos siguiendo en estas sesiones. Jesucristo, sin embargo, ¿es solo Él el Salvador universal? ¿Lo es de todo el mundo, pero solo Él lo es? ¿O puede haber salvación con mediaciones que no sean Él? Ese es el tema que queda pendiente. Él es Salvador, no solo de judíos y de parientes, sino de todo el mundo, pero solo Él lo es. ¿Es Jesucristo el único Salvador universal? Ese es el tema que tendremos que ir planteando en la evolución que ha tenido el cristianismo desde el origen en toda su historia. Esa será la temática que seguiremos. Ánimo, nos veremos el próximo domingo para seguir en este tema.